El nombre del mensaje de hoy es que no podemos llegar al cielo, no podemos ir al cielo con los pies sucios. ¿Han escuchado un mensaje así? No se puede llegar con los pies sucios a el reino de los cielos, el reino de los cielos. Primera de Juan, capítulo 13. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y nosotros vamos a recordar cómo Dios Jesús mismo lavó los pies de los discípulos y qué pasó con Pedro, que no quería que Jesús le limpiara los pies, le lavara los pies. Jesús le dijo de que si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Así que vamos a ir a Juan 13, versículos 3 al 17. Que Jesús los amó hasta el fin a todos. Jesús le respondió a Pedro de que lo que yo hago no lo entiendes, porque no quería Pedro que le lavara los pies. Jesús, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo de que, Señor, no solamente lava mis pies, sino todo mi cuerpo, todo mi ser. Y Jesús le respondió de que el que está lavado no es necesario que lave más, porque está solamente los pies. Y los que están ustedes puros, pero no todos ustedes, porque sabía que entre ellos estaba el que lo iba a entregar. Jesús les dijo, ¿saben lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y dicen eso porque es así. Si yo como maestro les lavé los pies, cada uno de ustedes debe lavarse, cada uno de ustedes tiene que lavarse el uno al otro, los pies. Hagan tal como yo hice con ustedes. Así de que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la obra de Jesús que nosotros conocemos. Jesús vino a lavarles los pies, que esto es una obra de humildad. Eres el Señor, eres el Maestro. Los maestros, los siervos en ese entonces no estaban vestidos completamente, tenían poca ropa porque eran servidores, eran esclavos. Él solamente puso sobre, sobre sí poca ropa y empezó a lavarles los pies a los discípulos, sabiendo de que dentro de poco lo iban a detenerlo y lo que le iban a hacer. Sabiendo él de que todos a quienes les estaba lavando los pies iban a huir cuando lo iban a capturar y que Pedro iba a negarlo y jurar de que no conocía a Jesús, que no. Sabiendo esto de antemano, Jesús aún lavó los pies a sus discípulos. No, aquí no había ningún enojo o ningún grado de frustración. Él no les dijo de antemano que ellos iban a huir, de que lo iban a abandonar, lo iban a abandonar de una manera con frustración. Ninguno de eso había dentro de Jesús, sino que más bien Él le lavó sus pies. ¿Cuál fue el motivo de Jesús? ¿Cuál fue el motivo
por lo que hizo esto. Dice aquí en el Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su, su motivo, el motivo era el amor ágape, ese amor de Dios que sacrifica y que no está esperando nada a cambio, que está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Es bueno poner atención a este punto, primero que todo, porque si nosotros queremos caminar y seguir a Jesús, necesitamos el mismo motivo, el amor. Nosotros continuaremos y veremos la aplicación del amor en todo esto. Pero acá hay otros puntos que es bueno, de los cuales es bueno hablar. En el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús tenía confianza y sabía a dónde se dirigía, a dónde iba a ir. Tenía como motivo el amor y estaba también confiado a dónde iba a ir. Iba a regresar al Padre. Para nosotros, la confianza es la confianza en la salvación. Amar a Dios. Cuando nosotros no nos vemos a nosotros mismos y no vemos nuestras debilidades, que por supuesto tenemos que luchar contra esas debilidades, pero por cuanto no somos perfectos, es más fácil para nosotros amar. Por ejemplo, a mí me invitaron a un lugar, no importa dónde fue, y cuando yo empecé a predicar, me preguntaron que si tenía confianza en mi salvación. Y yo respondí, tengo una fe viva y tengo confianza, por lo cual tengo confianza de seguridad en mi salvación. Jesús tenía seguridad y confianza a dónde se dirigía. Iba a regresar al Padre. Para que nosotros podamos seguir sus huellas, necesitamos de estas dos cosas, estar seguros. Porque si no tienes la seguridad, no en ti mismo, sino seguridad en su amor, en el amor de Dios en ti y en su confianza y en la seguridad de que Dios va a cumplir lo que prometió en ti, de que iba a perfeccionarte. Si no tienes esa seguridad, estás siempre en una tensión y en una lucha interna. Y si tienes una lucha interna contra ti mismo, entonces no tendrás paz ni tendrás paciencia contigo mismo. Y de repente explotas y no tienes paciencia con los demás. Puede que te conviertas en depresivo, pero no es algo bueno. Pero si tú tienes confianza y sabes hacia dónde te diriges y sabes de que Jesús pagó el precio y que Él abrió el camino al Padre, y si estás seguro de que el Señor te ama y tiene promesas para ti, y no estoy diciendo de que por su gracia vas a seguir en tus pecados, en la pornografía o en lo que sea, pero si tú tienes debilidades, pero aún así luchas contra ellas y quieres glorificar el nombre de Dios, mientras tú no eres perfecto, pero tú estás luchando contra esos pecados y tú tienes una fe viva, tienes ese lugar que Jesús nos amó antes a nosotros. Hay personas que no se aceptan a sí mismos. Es duro aceptarnos a nosotros mismos a veces. No soy digno, tal vez digan, no soy digno de que me ames. Hay personas que sufren de rechazo. De repente entre la pareja de esposos, el esposo le dice a la esposa que la ama, pero la esposa no le cree y dicen, no es cierto, nadie me quiere. En realidad tú no me amas, en realidad, pero el esposo responde, sí, es cierto, sí te amo. Así que hay personas que rechazan este tipo de afirmaciones porque no se sienten dignos y debemos interiorizar de que Dios sí
nos ama y pedirle a Dios de que deje entrar su amor dentro de nosotros. Ayúdame, Señor, porque yo quiero asimismo amar a los demás. Me has llamado, lléname de tu amor y sáname. Ayúdame. Ustedes saben, nuestra salvación la hemos recibido por gracia. No fue porque hayamos sido muy buenos y Dios dijo qué tan bueno es esa persona, así que yo por esa razón lo elijo. No, todos nosotros somos pecadores que hemos sido salvos por gracia. Así de que, primero que todo, tenemos que tener esa seguridad y esa aceptación y, y durante todo esto, por, hacer obras porque la fe sin obras está muerta. Nosotros sí queremos hacer obras. Dios se goza, depende de las obras que hagamos. Se goza de nuestras obras. A cada una de las iglesias, Dios les dijo que Jesús dijo que sabía sus obras, que conocía sus obras. Us- por ejemplo, ustedes tienen un nombre es un nombre que dice que son vivos, pero no es así. Así que primero vamos creciendo en su amor. Así podemos permitir que su amor fluya por medio de nosotros hacia afuera. Dios nos estableció a nosotros para hacer luz en el mundo y la luz no se pone debajo de la mesa, sino encima de la mesa para que pueda alumbrar, iluminar, tal como tenemos acá una lámpara. Pero es necesario que haya luz en esa lámpara para que pueda alumbrar. Así que dejemos que el Señor nos llene. Entonces nosotros llegamos a la advertencia, a la crítica advertencia de Dios a nosotros. Cuando nosotros pasamos por este proceso y empezamos a aplicar esto en nuestras vidas, empezamos a cambiar de la manera práctica y sencilla. No es necesario ser teólogo para entender esto. Y nuestra confianza va creciendo y se va nutriendo en sí misma. Vamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulos 10 y 11. Y voy a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Será abierta ampliamente las puertas del Señor. No será salvo por dificultad, como por fuego, como está escrito en la palabra de Dios. Hay personas que con dificultad entrarán en el reino de los cielos, pero nosotros si dejamos a Dios obrar por medio de nosotros, las puertas de los cielos se abrirán ampliamente a nosotros. Así que dejemos que el Señor obre por medio de nosotros con su amor y sus obras buenas. Y hacer sus obras buenas. Versículo 8. Volvemos a Juan 13. Que si no nos lava los pies, no tenemos parte con Él. Pero aquí hay algo más profundo y espiritual. No estamos hablando solamente de limpiar los pies.
físicamente, sino que Dios dice que no tenemos parte, Jesús dice que no tenemos parte con Él si no nos lava los pies. En el reino de los cielos, nosotros reinaremos con Jesús, estaremos en las bodas del Cordero y estaremos conectados con Él en la eternidad. Y si no tenemos parte con Jesús, es decir, que no vamos a estar conectados con Él. Es algo muy serio. Así que aquí hay algo muy exacto y un significado profundo. Recordemos los baños de los romanos en su tiempo. No tenían duchas como tenemos hoy en día, sino que en la época de los romanos ellos iban a un lugar público, como una piscina pública, y, y mientras ellos se lavaban, ellos hablaban acerca de la vida, de la política. Esa era la forma en cómo ellos socializaban también. Y después, cuando ellos salían, caminaban con sus sandalias. No había en ese tiempo la marca Nike ni otras marcas. Mientras caminaban con sus sandalias, ellos ensuciaban sus pies y cuando llegaban a la casa, ellos metían sus pies en un lugar para que fueran lavados sus pies y entonces así podían entrar limpios a la cama y no ensuciar las sábanas que podrían tener. Esa es la imagen de alguien esa es la imagen, quien ya estaba lavado en su cuerpo no era necesario sino lavarse los pies. Es igual espiritualmente cuando nosotros recibimos la fe en el Señor, cuando somos nacidos de nuevos, nosotros somos lavados desde arriba hasta abajo, todo nuestro ser. Jesús borra todos nuestros pecados, porque el pecado es la suciedad. La suciedad que está escrito aquí simboliza el pecado. ¿Dónde nosotros encontramos en la palabra de Dios que los pecados son suciedad? Pues, por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, Zacarías 3, versículos 3 y 4. Zacarías 3, versículos 3 y 4. Aquí había una discusión entre Satanás y el ángel de Dios. Nosotros aquí vamos a hablar acerca de un Josué que estaba sucio, que estaba muy sucio. Sus ropas estaban sucias de excremento. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Versículo 4 de Zacarías 3. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, bueno, es decir, las consecuencias del pecado te las he quitado. Eso es lo que quiere decir Dios aquí con esto. Así que estas ropas viles, estas ropas de excremento, de suciedad, simbolizan el pecado. En Juan capítulo 3, tenemos en Juan capítulo 3, más bien Apocalipsis capítulo 3, nosotros hablamos acerca de este tema en el pasado. Habían muchos problemas en esta iglesia que se habían ensuciado sus ropas y se habían alejado de Dios. En Apocalipsis 3, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice así, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, solo pocas, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5 de Apocalipsis 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estas son las ropas blancas de los vencedores. ¿Cómo podemos vencer si nos mantenemos en la victoria de Jesús? Jesús está escrito de que Jesús es el victorioso y si yo mantengo mi fe en Él, entonces comparto su victoria con Él.
pero debe de ser una fe viva, no solamente decir solamente decir de que soy creyente y que vengo a la iglesia y que digo que tengo fe. No, la fe viva es una relación viva con el Señor Jesús. Entonces, allí en esa iglesia de Sardis no solo había personas que habían ensuciado sus pies, sino que habían ensuciado todas sus vestiduras. Él dice de que esa iglesia estaba casi muerta. El punto al que yo quiero llegar es que debemos lavarnos nuestros pies y también los pies de los demás. La semana pasada hubo un mensaje acerca de crecer espiritualmente y esto es parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro cambio, de nuestro desarrollo. Así que en nuestro caminar se pega el polvo a nuestros pies y Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué quiere decir ese polvo en los pies que se nos va pegando en nuestro caminar? Que a veces ocurren cosas en nuestras vidas que uno responde de manera impaciente. Tal vez alguien me ofendió por la calle o me atacó de una manera específica. Algo me pasó en mi vida que eso es polvo que se pega a mi pie, que no quiere decir de que estoy viviendo en pecado y que estoy acostumbrado a no pagar mis cuentas o que siempre estoy enojado con mi esposa o respondo iracundamente a mis hijos. No, por el contrario, es polvo que se pega a nosotros. ¿O será que nosotros inmediatamente reconocemos que esto ocurre con nosotros? No inmediatamente lo reconocemos y la solución está en Romanos capítulo 8. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. A- Aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A pesar, a pesar de que no hemos logrado algo, nuestro corazón pertenece a Dios, pero tenemos una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús es nuestra seguridad. Él intercede por nosotros. ¿Por qué es tan importante que Jesús siga siendo nuestro abogado e interceda por nosotros? ¿Cuál es lo contrario de ser abogado? Es acusador. El acusador es el diablo y él está allá y nos acusa. Él dice, por ejemplo, usted sabe lo que acaba de hacer Daniel y cómo él pensó y lo que acaba de decir. Él sube y nos acusa, pero Jesús aboga por nosotros e intercede por nosotros. Y nos manda al Espíritu Santo a enseñarnos y a redarguirnos de pecado. Eso es lo que pasa en los Corintios, como está escrito en los Corintios, que nosotros cambiamos de gloria en gloria, y esto está en el contexto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está y obra en nosotros, y asimismo sabemos cómo obrar, y somos y estamos en proceso. Dice la palabra de Dios de que fiel es el que empezó la obra en nosotros para completarla. Así que todas estas cosas dan mucho aliento y decimos gracias, Padre, por tu obra. Pero Jesús nos da aquí este ejemplo y Él nos llama también
a lavar los pies de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Alguien pecó contra mí, mi esposo no hizo bien contra mí, o puede ser al contrario, porque no todas las mujeres son ángeles. Puede que parezcan ángeles, pero puede ser de diferentes direcciones, el esposo, la esposa, o al contrario. Y entonces estoy llamado a perdonar al otro, quitarnos ese polvo de los pies, quitar el polvo de los pies. Dice la palabra de Dios de que perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque si no perdonan no se les será perdonado. Wow. Necesitamos de perdón, todos nosotros necesitamos de perdón. Así que verdaderamente necesito un corazón así. Pero Dios, me hicieron esto, lo otro, o no sé qué más. Pero esto nos obliga a ser humildes. Esto es lo que Jesús hizo lavando los pies de sus discípulos. Uno de los enemigos más grandes en este tema es la justificación propia. Cuando mantenemos nuestra justificación propia y esa justificación propia no vale nada, más bien la justificación de Jesús vale todo. Así que nosotros queremos mantener la justificación de Jesús y me ofendieron, sí, pero debemos elegir perdonar. Porque eso es lo que nos manda a hacer, que si no logramos perdonar, ayúdame Dios a perdonar, pero Señor, mi papá y mi mamá o mi maestro en la escuela o los otros niños se burlaron de mí y me han marcado para toda la vida o me han dicho que soy gordo, flaco, no sé qué otra ofensa me dijeron. No estoy dispuesto a perdonar todo eso, Dios, pero Dios nos manda a perdonar por nosotros mismos, porque así te vas a liberar a ti mismo, tanto del dolor como también de la amargura. Y también porque necesitas el perdón de Dios y Dios espera de que hagamos esto. Y qué tan bueno es cuando viene desde el amor. No importa lo que hayan hecho los demás, es bueno buscar lo mejor para los demás. Jesús en la cruz también dijo de que perdónalos porque no saben lo que hacen. En serio, Dios, perdónalos. Así debemos de responder. Perdónalos. Piensan piensan en las personas que se quedan en el pecado. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Verdaderamente tú les deseas que se vayan al infierno? Yo hablé una vez con un padre que estaba muy enojado con su hijo y me dijo de que este hijo me hizo esto y esto ofendió el honor de su padre y no, eso no tiene perdón. Es como si me hubieran dado un golpe en la cara. Y ese evento ocurrió en una cultura que el padre es muy honrado. Y yo le dije a ese padre, ¿usted sabe lo que está diciendo? Usted me responde, yo le dije que está escrito de que quien deshonra a su padre tiene que ser apedreado, así dice en la ley de Moisés, en la Torá. ¿Usted quiere de que Dios lo juzgue de esa manera y que muera? Tal vez en un accidente. Eso le dije a ese padre
y él no quiso, y dijo, no, yo no quiero que él muera. Así que perdónalo, perdónalo. Él hizo algo muy malo, pero así tú también te liberarás a ti mismo, te liberarás. Así que el Señor nos está llamando a lavarnos los pies los unos a los otros con el agua con la que Jesús nos lava y esa agua con la que nosotros mismos nos lavamos, la encontramos en Efesios capítulo 5, el significado de esa agua. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Y aquí nosotros veremos de que el agua es la palabra de Dios con la cual Jesús lavó la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la santificó, santificarla. Vamos a ir a otro sitio en Juan capítulo 16, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir esto? Después de todo, Jesús, antes de que una persona venga a la fe, está lleno de su excremento, o sea, está lleno de su pecado en sus vestiduras espirituales. ¿Cómo venimos al Señor? Por medio de que alguien nos haya evangelizado o hayamos oído la palabra de Dios, ya sea que una persona nos haya evangelizado y nos haya dicho de que de tal manera Dios amó al mundo que mandó su Hijo unigénito y por medio de Jesús, por medio de creer en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Por medio de la evangelización o por medio de la obra de Jesús entre nosotros, nosotros nos arrepentimos y en ese momento nos lavamos y nacemos de nuevo y reconocemos la gracia de Dios en nosotros. Ustedes recuerdan a Isaías en capítulo 6 cuando tuvo la revelación de Dios y vio a Dios en su trono y vio a los serafines cantando Santo, Santo, Santo. Y entonces él se reconoció a sí mismo y dijo de que ay de mí que soy impuro de labios y que era impuro. Cuando nosotros vemos la santidad de Dios, reconocemos nuestra impureza. Cuando uno va, cuando, cuando uno va, está conduciendo en el carro y de repente el sol pega en el carro, resplandece la suciedad que uno no había visto en el carro y uno se da cuenta de la suciedad. Cuando nosotros caminamos bajo la santidad de Dios, nosotros reconocemos y podemos ver nuestra propia suciedad, nuestros pecados. Cuando un creyente viene y se topa con esa luz y con el amor de Dios, como cuando Pedro vino, estaba Pedro en la barca y cuando el evento en que de que Pedro le dijo a Jesús que no se acercara a él porque era impuro y que no era digno de él. Después de leer la palabra de Dios y después de que cada uno de nosotros nos recibimos el perdón de Dios, eso nos limpia, tal como está escrito aquí en lo que acabamos de leer en Juan 15:3, que ahora somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Entonces,
esta agua con la cual Jesús lavó la iglesia es el agua de la palabra de Dios. Bueno, hay otros ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, la mujer, Jesús, la mujer samaritana le dijo de que le diera de esa agua para que no fuera necesario volver al pozo a sacar agua del pozo, porque ella se dio cuenta de que Jesús era un profeta porque le estaba revelando su propia vida. En otro lugar está escrito de que Jesús va a derramar agua pura sobre Israel por el contrario de religiosidad que es barro. Basta con ese barro. El pueblo de Israel necesita de agua pura, la palabra de Dios pura y limpia. Y Dios va a hacer eso. El pueblo de Israel va a oír cómo Dios va a hacer eso y va a lavar a Israel con su agua pura. Así que esta agua que aquí se menciona es la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nosotros leemos acerca de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, este libro, cuando viene junto con el Espíritu Santo, es como una espada que corta y separa lo que es del mundo y saca lo que es del mundo. Cuando nos arrepentimos y no leemos, mientras no leemos la palabra de Dios y no la aplicamos, esto no obra. Y Dios nos espera y estamos atascados. Es también en Hebreos, está escrito en el capítulo 5, versículo 11, está escrito: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, según el tiempo que ya son creyentes, ustedes tienen, según el tiempo que ustedes son creyentes, ustedes tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay personas así porque somos tercos para oír y no queremos oír, pero nosotros no queremos ser así, más bien queremos ser material suave en las manos de Dios y pedirle: Dios, danos oídos para oír y un corazón suave ante ti. De esa manera sí podemos avanzar y el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Y en conexión con con la cena del Señor que en poco vamos a tomar, limpiar los pies los unos a los otros es perdonar al otro y alentar también. Vamos ahora a 2 Timoteo capítulo 3. Versículos 16 y 17. Aquí leemos lo que la palabra de Dios hace. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así de que la palabra de Dios que nos podemos dar los unos a los otros puede alentar. A veces es necesario también corregir. No grites, no grites al otro hermano, sino que dale la oportunidad, habla con él, porque eso también ocurre. Así que de esa manera nosotros nos lavamos los pies los unos a los otros. Y ahora vamos a tomar la cena del Señor y
tomémonos el tiempo de examinarnos a nosotros mismos, especialmente en este contexto. Si hay personas que debemos de perdonar, perdonémoslas y pidámosle a Dios que nos ayude a liberarnos de esto, porque Satanás vendrá y querrá alimentar ese mismo sentimiento de nuevo, pero nosotros no queremos darle lugar a él para que haga eso. Nosotros queremos ser libres y tener paz en los corazones. Así que tomémonos un tiempo de silencio entre